Voy a hacer un poco las presentaciones y luego ya nos ponemos con el debate. Quiero presentar en primer lugar a Juan Pedro Moreno. Él es el presidente de Accenture en Iberia. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, premio extraordinario de licenciatura, y en 2012 fue reconocido Eisenhower Fellowship Award en Estados Unidos. Está especializado en el sector financiero, siendo entre 2012 y 2015 responsable mundial de banca en Accenture, posición que compaginó con el de Client Account Lead en una de las entidades más importantes del mundo en servicios financieros. Con más de 25 años de trayectoria profesional en Accenture, Juan Pedro Moreno ha asumido diferentes posiciones directivas en España y a nivel global. Bienvenido, muchas gracias. A continuación, quiero presentar a Irene Cano. Irene es la directora general de Facebook en Iberia. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo. Irene Cano fue nombrada directora general de Facebook Iberia en junio de 2012, responsabilizándose de adaptar e implementar la estrategia de la empresa en el mercado español y portugués. Irene se incorporó a Facebook, en concreto en enero del 2010, como directora comercial y de desarrollo de negocio, tras más de 10 años de experiencia en el sector, donde ha trabajado en diferentes empresas tecnológicas. Bienvenida también, buenos días. Y a continuación, Rosa García. Rosa García es presidenta de Siemens España. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado en multinacionales como NEC y WordPerfect, y en concreto entre 1991 y 2010 trabajó en Microsoft, donde ha ocupado diversos cargos a nivel nacional e internacional. En Estados Unidos fue nombrado responsable de la estrategia y en 2002 volvió a España, con lo cual tiene un expertise muy interesante, tanto a nivel local como internacional, para asumir en concreto la presidencia de Microsoft Ibérica, hasta que fue nombrada vicepresidenta de Microsoft Western Europe para consumo y online. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico. Y en la actualidad también es miembro de consejos de administración de Acerinox y de Bankinter, entre otros. Bienvenida, buenos días. Y arrancamos, si os parece, con una pregunta que quiero haceros, una pregunta común para los tres, y luego vamos a ir viendo temas concretos muy vinculados al tema de la mesa, muy vinculados al crecimiento y, en concreto, a la generación de empleo fruto de ese trabajo de las multinacionales aquí en España. ¿Qué aporta, empezamos por ahí, si os parece, Juan Pedro, qué aporta en concreto Accenture en el desarrollo de un modelo económico en España basado en la innovación y en la transformación digital? Muchas gracias. Déjame que empiece, puesto que soy el único hombre de la mesa, reconociendo un hecho, ¿no? Nosotros hace escasamente un año hicimos un estudio en Accenture en el que se investigaba sobre la involucración del talento en la transformación digital, que yo creo que es algo de lo que hablaremos hoy. Y llegaba a dos conclusiones. Una, que la diversidad es un elemento fundamental para ayudar a la transformación digital y empujar todos estos nuevos modelos. Y el segundo, que las mujeres están mejor preparadas y sobre todo que abrazan mucho más rápido y antes todos los conceptos digitales que lo hacemos los hombres. Bueno, pues creo que esta mesa deja bastante claro que nuestro estudio estaba en lo cierto, ¿no? Me siento muy honrado de estar con vosotras. Respecto de la transformación digital y qué aportamos nosotros. Yo lo primero me gustaría, para centrar un poco el tema, poner por delante que todo esto de la transformación digital no es ni una moda ni una cosa de tecnología, sino que en realidad lo que hace es reflejar un cambio profundo que la sociedad ha vivido. No existiría Uber si la gente no tuviera móviles y no le gustara reservar los taxis por teléfono. No existiría Facebook si a nosotros no nos gustara compartir las cosas que hacemos cada día. Y yo creo que el otro cambio que estamos viendo todos los días es que estamos pasando de un modelo en el que la propiedad es síntoma de estatus a un sitio, a un mundo en el que, pues, sin propiedad te sientes muy a gusto, pues alquilando el coche, alquilando capacidades, no teniendo almacenamiento en tu disco duro. Es decir, el mundo ha cambiado y la sociedad ha cambiado. Y en realidad la transformación digital de las empresas
para mí, pues claro, no es una opción, porque si lo que ha cambiado es la sociedad y por lo tanto tu base de consumidores y tu base de profesionales o de trabajadores, pues no tienes más remedio que cambiar. Ese es para mí el elemento más importante. Por lo tanto, no es una opción y, por otro lado, también plantea una oportunidad muy grande en la que todo se está redefiniendo. ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que hay 3 grandes retos en la transformación digital que se le plantean a las empresas. La primera es el que yo llamo disrumpir o ser disrumpido, si es que se puede decir así, o prescribir, o ser prescrito, ¿no? De alguna manera, es decir, vivimos en un mundo en el que toda esta nueva tecnología permite a las compañías que solapen su actividad en el mercado. Todas las empresas están transgrediendo los límites de sus propias industrias y teniendo la oportunidad, a través de la potencialidad que da la tecnología en las capacidades digitales, en entrar en otros servicios, hospitales que prescriben o que utilizan los datos para venderlos, empresas de automóviles que venden servicios alrededor del mantenimiento de sus coches mediante la utilización de componentes digitales. Es decir, todo el mundo, de alguna manera, entra en un mundo en el que eres prescrito o te prescriben, y en ese sentido hay todo un tema de ideación y creación de nuevos productos y servicios y de redefinición de modelos de negocio que son absolutamente importantes. Ahí, en ese principio, nosotros lo que estamos haciendo es apostando de una manera muy importante por todo el mundo de la innovación y la co-creación con nuestros clientes, en repensar sus modelos de negocio y redefinir de alguna manera cómo el futuro de sus empresas, por decirlo de una manera muy directa y clara, dónde están las fuentes de negocio y de ingresos en el futuro. La siguiente pata es otro reflejo de la sociedad para mí, que es esta de la economía de la experiencia, ¿no? Hoy una persona, un consumidor, ya no se compra un producto ni por su precio ni por su calidad solo, que se sobreentiende, sino que se lo compra por la experiencia de consumo que eso tiene que ver. Y bueno, pues alguien se puede comprar o no un producto porque se lo traigan a casa en 20 minutos o en media hora y cambia de proveedor en función de todo eso. Bueno, todo eso da lugar mediante la utilización de tecnologías a un cambio radical en la manera en la que las empresas comunican, venden, distribuyen, hacen su marketing. Bueno, pues en torno a todo eso, nosotros en Accenture lo que hacemos es generar capacidades digitales que ahora, pues con las nuevas también metodologías de distribución de los servicios, casi todas se empiezan a prestar en un formato as a service, de manera que reducen los costes fijos de las empresas y los convierten en costes variables y permiten acceder a estas capacidades a empresas que de otra manera no podrían acceder. Y la tercera es lo que yo llamo en la eficacia o la nada, ¿no? Si no eres capaz hoy de hacer todo eso con unos niveles de costes y de eficiencia que te hagan tan competitivo como tus grandes competidores, pues simplemente desapareces, ¿no? Y por lo tanto, transformar también las factorías, de alguna manera, la factoría de producción a un entorno más eficiente mediante la utilización de todas esas capacidades, es el core del negocio que hemos venido haciendo en Accenture durante toda la vida. Es decir, de alguna manera, idear nuevos negocios, incorporar las tecnologías digitales y, por último, tener capacidades a escala para poder transformar a las grandes compañías. Eso sería un poco el resumen de lo que intentamos hacer hoy, ¿no? Muchas gracias, Juan Pedro. Irene, cuéntanos el feedback de Facebook, en este caso, en la transformación digital. Yo, abundando sobre lo que dice Juan Pedro, para no volver a repasar todos sus puntos, añadiría que tanto Facebook como las plataformas digitales que operan en esta nueva economía lo que han hecho es democratizar el acceso de las empresas a un marketing que hasta ahora no estaba disponible para ellos. En esta misión que nosotros tenemos de conectar el mundo, lo que hemos hecho es permitir el acceso a herramientas que ayudan a las empresas a hacer crecer sus negocios, no solamente en los países donde operan y no solamente a las empresas grandes, sino en general a cualquier empresa, independientemente del tamaño y de la industria en la que esté operando, a un marketing y a un conocimiento al que no tenían acceso hasta ahora. Y eso solamente se puede hacer si tienes acceso y visibilidad a lo que está ocurriendo en la economía. Hay más de 60 millones de páginas de negocios ahora mismo activas en Facebook y eso nos da una visibilidad que tanto la OCDE como el Banco Mundial han intentado aprovechar conjuntamente con nosotros. Hemos creado un estudio
que es accesible para todo el mundo y se actualiza todos los meses. El Future of Business Survey se encuentra en la página futureofbusinesssurvey.org, donde hemos creado un índice que es el índice de confianza de las pymes, que nos da información real y actualizada todos los meses sobre lo que está ocurriendo en cualquiera de las economías. Y el estudio arroja datos muy interesantes. El primero de ellos es que la confianza de las pymes españolas está en línea con el de las empresas de los países que operan en nuestro entorno. Aproximadamente el 47% de las pymes españolas cree que su situación va a mejorar, frente al 30% de empresas que creía que su situación era buena en los últimos 6 meses. Y este tipo de datos nos permiten tener visibilidad sobre lo que va a ocurrir en la economía en los próximos meses. Muy interesante y además susceptible de ser actualizado con esa periodicidad tan frecuente, fenomenal. Rosa, por favor. Bueno, pues Siemens es una empresa, tiene 170 años y es una empresa de ingeniería que lo que ha hecho es poner toda nuestra tecnología intentando solucionar los problemas reales del planeta y de la sociedad pues en estos 170 años que han ido cambiando mucho. A ver, un segundo. ¿Ya? Perfecto. Y entonces, en España llevamos 120 años y entendemos que nuestro trabajo tiene que estar focalizado en 4 áreas principales, ¿no? Si queremos que España sea realmente una potencia digital en el futuro, pues tendremos que trabajar con la educación, intentando hacer que esta educación esté mucho más unida a la empresa, tanto en la formación profesional como en la universitaria. Entonces, esa es una de nuestras áreas. La segunda es colaborar y desarrollar un entorno de I+D potente. Y en este área, pues Siemens, por ejemplo, en España, hemos abierto hace un par de años un centro de señalización ferroviaria, de innovación en señalización ferroviaria, con docenas de millones de inversión, cientos de personas, y que no solamente permite exportar esta innovación que se está haciendo en España al resto del mundo, sino también ser tractor de un montón de empresas que, trabajando con nosotros, van creando soluciones que llevamos al mundo, ¿no? Luego también está en cómo podemos ayudar a las diferentes startups españolas. Y tenemos un fondo de inversión que se llama Next47, que tiene 1.000 millones de euros para invertir en los próximos 5 años. Y nuestra labor es ser scout y promover o promocionar en la sociedad española que se tiene, de tal forma que si hay empresas que necesitan nuestra inversión, pues podamos contemplar la posibilidad de invertir en ellos, ¿no? Y por último, puramente, muy bien como decía Juan Pedro, poner nuestra tecnología como un ente habilitador que va a digitalizar los entornos tanto de la industria como de las infraestructuras, como de la energía y como la sanidad, ¿no? Entonces, yo creo que esas 4 cosas, esas 4 cosas, ¿no? La educación, la innovación, los temas de el emprendedurismo y, por último, la tecnología como un ente habilitador de soluciones, es donde realmente estamos colaborando más. Y Siemens es una empresa muy abierta que lo que hace es, alrededor de nosotros, crea un ecosistema de partners con los que realmente trabajamos muy bien juntos. Bueno, definidas un poco las líneas de actuación de cada una o los objetivos, ¿no? La estrategia a nivel de transformación digital de cada una de vuestras empresas, vamos, si os parece, a abordar 2 bloques de temas. Por una parte, sectores concretos. No hemos definido en concreto sectores verticales que son muy importantes y en los que, Juan Pedro, tú has adelantado la importancia de ayudar a los clientes a definir esos nuevos modelos de negocio. ¿Cuál es la situación en sectores, pues, por ejemplo, el financiero, el textil, el automóvil? Porque las necesidades y las demandas de esos sectores son diferentes entre ellos. ¿Cuál es el feedback por parte de Accenture en ese sentido? Bueno, como decía al principio, yo creo que precisamente una de las características que definen nuestra cuarta revolución que estamos viviendo es que afecta a la transformación a todas las empresas prácticamente por igual y les abre una oportunidad también, como decía antes, de la colaboración y la expansión, digamos, en este mundo, en este entorno digital a otros sectores. Y por otro lado,
y yo creo que es un tema que se ha tocado al principio, yo creo que es una oportunidad la revolución digital para democratizar también el acceso a esta transformación a empresas pequeñas y grandes. Yo creo que por primera vez en la historia empresas pequeñas sin ninguna escala pueden competir a la misma escala que las muy grandes. Y tenemos miles de casos de empresas que han iniciado desde cero, han sido capaces de ser disruptoras en el mercado y se han hecho con él. Es decir, hoy todo esto democratiza muchísimo mediante todas las nuevas tecnologías del software as a service, todos los modelos as a service, el cloud computing. Todo eso permite acceder sin tener ninguna escala a la escala de los más grandes. Dicho esto, yo creo que los sectores en España que has mencionado, y me gusta que menciones en particular esos y sobre esos, el textil, moda si quieres, moda textil, la automoción, el travel y transportation y probablemente algún otro como el healthcare y la banca, pues son sectores absolutamente emblemáticos españoles donde lo que se ha hecho es avanzar históricamente en unas direcciones que nos han hecho tener una competitividad mundial tremenda, incluida también el sector de la construcción, como sabéis, ¿no? Que es avanzar mucho en la calidad, en la competitividad y en un modelo en general de distribución de productos y servicios que ha sido muy exitoso. Yo creo que esos sectores que tú mencionas pues son algunos de los que además, si quieren mantener ese liderazgo, tienen, digamos, el mandato de transformarse a todo este entorno digital y además haciéndolo ellos, lo que están consiguiendo es arrastrar a toda una red de pequeñas y medianas empresas que es tremenda. Coges el caso de la automoción. España es un país conocido en el mundo por la fabricación de automóviles, pero no solo eso, sino que si ves todas las empresas que rodean al sector del automóvil y cómo se transforman también a este entorno, pues está creando un efecto tractor tremendamente importante. Y también arrastra la innovación. Es decir, hoy tenemos alguna empresa de origen español, por ejemplo, o española, pues que son líderes en la fabricación y producción de grafeno, que es uno de los productos que se va a empezar a utilizar. Por lo tanto, yo creo que todos estos sectores en los que España es líder, y yo creo que no hay que tener humildad en decirlo, es líder mundial en el mercado, pues además su transformación está arrastrando en gran parte a la sociedad, lo cual yo creo que toca mucho con el tema de multinacionales por la marca. Es decir, el rol de muchas de estas multinacionales está siendo el hacer de tractor también del desarrollo y la innovación en todo el tejido industrial de las empresas más pequeñas, en este entorno, como digo, que ahora les permite además acceder sin escala a la competencia a nivel global, ¿no? Uh-huh. Has mencionado algunos sectores y es cierto que España es un referente a nivel internacional en sectores muy concretos, pero también es cierto que aún nos queda camino por andar. Y ahí sí me gustaría, Rosa, conocer desde el punto de vista de Siemens, ¿cuál crees que son las propuestas para que España en determinados sectores muy concretos acabe posicionándose en el ranking internacional a nivel de digitalización y de transformación digital? Bueno, pues lo primero es intentar hacer la foto de dónde está España, ¿no? Y para eso, pues a Siemens no nos gusta hablar desde nuestra intuición. Yo creo que cada año pues hacemos de forma seria investigación acerca de matemática, ¿no? Y entonces, pues este año pasado decidimos intentar hacer una radiografía de cuál era la situación de la transformación digital en España, ¿no? Nos dimos cuenta de que, desgraciadamente, no nos encontrábamos bien. Éramos como el 45 país del mundo en temas de transformación digital y nos dábamos cuenta de varias cosas, ¿no? La primera era que, aunque los empresarios realmente reconocían que era muy importante transformarse digitalmente, pues por los motivos de que tenían que ser cada vez más eficientes y pensaban que al menos iba a conseguir una eficiencia del 20% y que además precisamente esa transformación digital les iba a permitir crear productos y servicios que se ajustaran más a las necesidades de sus clientes y que pensaban que podían crear un valor añadido bruto de aproximadamente 1.200 millones de euros en los próximos 4 años, pues estaban paralizados, ¿no? Estaban paralizados por el miedo al cambio. Era una sensación de no conozco la tecnología, no sé quién me puede asesorar, tengo miedo al cambio. Y también estoy asustado cuánto me va a costar esto y cómo tengo que reajustar mis inversiones de tal forma que paro ciertas cosas que conozco y que sé cómo hacer para lanzarme a esta digitalización que a veces no tengo, ¿no?
La gran preocupación vino porque la mayor parte de ellos pues ni tan siquiera tenían, solamente un 33% de las empresas españolas tienen un plan de digitalización serio, y es muy preocupante, y el 28% de las empresas españolas no tienen ni tan siquiera un Chief Digital Officer, alguien que va a ser por lo menos el responsable de poner ese plan en marcha, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que hemos hecho es salir a todos los medios, en cada foro que hemos podido, a explicarles a las personas el sentido de la urgencia, ¿no? El sentido de no solamente tener la urgencia, sino el sentido de la importancia de la planificación. Yo siempre digo que en esto de la transformación digital se parece un poco con final feliz, y os lo adelanto, a la especie de el cuento de la lechera, ¿no? Donde uno no puede parar su industria o sus servicios y decir voy a digitalizarme, dentro de 3 años abro la puerta y ya seré otro, ¿no? Sino que tiene que ir buscando por dónde empezar, ¿no? Cómo será ese litro de leche que venderá y que comprará huevos y que con lo que ahorrará hacer, pues lo mismo, ¿no? Hay que crear un plan para intentar identificar cuáles son las cosas más importantes que se tienen que hacer, las primeras, y con los ahorros o las ventas extra, cómo se va a ser capaz de ir pagando el resto de las cosas, ¿no? Hemos intentado, y hace muy poco, en septiembre, estuvimos 2 días con una exhibición acerca de cómo podía trabajar la digitalización para cada uno de los sectores, para que la gente le perdiera menos miedo y pudiera tocar de forma clara pues, las soluciones digitales para cada uno de los sectores, ¿no? Hemos propuesto que se trabaje en competencia, es decir, es verdad que en la mayor parte de los sectores pues se hacen competencia unas empresas con otras, pero es muy importante trabajar juntos como sector. La innovación abierta de la que hablábamos pues es en el siglo XXI más importante que nunca, ¿no? Y, por supuesto, entendiendo que somos las empresas las que tenemos que ser las líderes de nuestro futuro y que las organizaciones empresariales solo pueden ayudarnos a acelerar este cambio y darnos un poco de visibilidad, pues también hemos intentado crear una conciencia en los sectores, en el sector público, pues para que cree los mimbres necesarios para que todos estos cambios transformacionales, entre ellos sobre todo pues los temas de educación o de infraestructuras, estén disponibles para que se pueda producir este cambio. Uh-huh. Al final, lo que sacamos un poco como denominador común es que la tecnología, independientemente del perfil de compañía, se convierte, sin duda alguna, en un habilitador para esa transformación digital. Hablamos de grandes compañías, pero también hay que reconocer que aquí en España más del 90% del tejido industrial está constituido por pequeñas y medianas empresas. Irene, ¿qué aporta Facebook a ese tejido industrial en el que el protagonista son las pymes y, sobre todo, a un sector muy en boga y con una tendencia muy creciente que son las startups? Cuéntanos un poco, por cerrar un poco la parte de sector vertical y de negocio, veamos contigo la parte de pymes y de startup. 99,9% de empresas son pymes, entre el 99,8 y 99,9, con lo cual la mayor parte del tejido productivo español está formado por startups y pymes. Nosotros lo que tenemos muy claro ya desde el principio, y no solamente en Facebook, Google también lo tiene claro y todas las empresas que forman parte de esta economía digital, es que este tipo de empresas adoptan la digitalización como parte de su forma de actuar. Y ser digital no es algo puntual de me planifico, como decía Rosa, y en 3 años voy a ser digital. Monto una tienda online y aquí estoy. Y me duermo en los laureles y cuando he llegado los demás tienen una tienda en el móvil. Y cuando me propongo tener una tienda en el móvil, los demás sabe Dios dónde la tendrán. Lo que hay que entender es que el negocio es digital, lo importante es captar clientes, lo importante es incrementar los beneficios, es reducir los costes, es innovar para diferenciarse y mejorar esa productividad y que todas las empresas, independientemente del tamaño, tienen los mismos retos. Lo que no tienen es la misma capacidad de moverse. Nosotros tenemos ejemplos maravillosos, por eso tengo aquí las chuletas, porque vengo con los últimos datos de algunas de las startups que no solo lo hacen, y esto siempre lo digo, sino que lo cuentan. Porque yo soy un poco más optimista de lo que es Rosa. Nosotros a través de este índice de confianza de las pymes hemos visto que España sí está bien posicionada en el mundo.
De hecho, solamente hay 2 países que están por encima de España, Brasil e Indonesia. En España, más del 90% de las pymes reconoce haber utilizado herramientas online alguna vez y hay una relación directamente proporcional entre el índice de confianza y la utilización de herramientas digitales. Todas las empresas que no internalicen esta digitalización y que esa aversión o no aversión al riesgo forme parte de su ADN, sufrirán lo que yo llamo la disrupción de la disrupción. Ha habido ya una disrupción de la industria tradicional. Todos conocemos empresas que han tenido incluso que cerrar o que dejar de operar por no haber sabido reinventarse a tiempo. Hawkers, que siempre digo, parece que solo tenemos un cliente porque siempre pongo a Hawkers como ejemplo. Supongo que todos conoceréis el modelo de negocio de Hawkers. Hawkers ha supuesto una absoluta disrupción al mercado de las gafas de sol, pero ha sido capaz de además acuñar una marca. No solo venden gafas de sol, sino que han creado una forma de vida diferente. Venden, y me lo ha dicho su director de marketing esta mañana, venden la mitad que Oakley en el mundo y 5 veces más de lo que vende Carrera ahora mismo. Venden más de 100 millones de dólares en más de 50 países y están en continua reinvención de ese modelo. Pero hay otras empresas que operan en modelos que ya habían sufrido esa disrupción y están surgiendo nuevas categorías porque empresas completamente digitales o que se creían completamente digitales no han sido capaces de hacer la migración al móvil. Para Facebook, más del 90% del tráfico y de los ingresos vienen a través del móvil. El móvil ha supuesto una disrupción total de nuestra forma de vida y acabará suponiendo una disrupción total de los modelos de negocio. Los millennials, que tan denostados han estado hasta ahora, estos señores que hacen cosas que no somos capaces de entender, suponen ya el 20% de las compras a nivel mundial. Entonces, toda aquella empresa que no sea capaz de pensar en una economía móvil es una empresa que sufrirá la disrupción de la disrupción. Un ejemplo fantástico es una nueva categoría, una nueva industria que está creciendo a velocidad de vértigo, que es la de las Job Application Apps, que ya no es que sean disruptivas de modelos tradicionales, sino de modelos totalmente digitales. Jobs and Talent, que está continuamente levantando rondas de financiación, tiene 120.000 empresas indexadas, tiene más de 10 millones de candidatos y a través de un matching único entre candidatos, empresas y una conexión digital con la seguridad social, consigue cerrar miles de contrataciones todos los días. Y podría seguir contando casos de empresas. Carto es un ejemplo maravilloso en el que la utilización digital de los datos a través de los mapas les permite operar en un montón de países y predecir tendencias de futuro a través de la geolocalización del dato de cada una de las personas que operan en las plataformas y así infinitamente, pero son empresas que han utilizado la eliminación de las barreras de entrada, tanto físicas como geográficas, y espero que esto no cambie con los últimos cambios que hemos visto, han utilizado esta eliminación de las barreras de entrada en su propio beneficio y son capaces de ir por delante del resto de empresas de la industria. Uh-huh. Sí, adelante. Que posiblemente España es verdad que está en bastante buena posición en todo lo que tiene que ver con el contacto de la empresa con sus clientes y el intentar entender sus necesidades, pero para mí cuando pienso en los temas digitales, pues digo, bueno, lo primero que tiene que ver es cómo va a cambiar mi modelo de negocio con respecto a la digitalización y en esto pues Accenture ayuda mucho. La segunda es, bueno, ¿y cómo me voy a relacionar de forma distinta con mis empleados o mis futuros empleados y mis clientes? Y luego está 2 áreas que hay que cubrir y en la que yo digo que realmente estamos más verdes es cómo voy a utilizar el entorno digital y el Internet of Things para realmente hacer las cosas que hace mi empresa de la forma más eficiente posible, ¿no? Entonces, es verdad que pues una pyme típica de España, un bar, pues ya está empezando a hacer publicidad acerca y atraer a sus clientes utilizando vuestras tecnologías, creando nuevas soluciones. Pero, por ejemplo, pues a lo mejor no tiene sensorizado el horno, ¿no? Y cuando llega un domingo y tiene todas las mesas llenas, pues tienen que levantarles a la gente pues porque el horno ese día no funciona. Pues esto ya se puede arreglar, es decir, utilizando la digitalización en su
modelo de negocio tradicional, en lo que llamamos dentro de las fábricas o dentro de, pues eso, el horno, en las cocinas, en el no sé cuántos, se puede lograr predecir que el horno, hay muchas posibilidades de que se estropee un domingo, mejor lo cambiamos un lunes por la noche que tenemos el bar cerrado, ¿no? Entonces, hay que entender que la digitalización va mucho más allá que el puro nuevo modelo de negocio y el relacionarme con mis clientes y mis proveedores. Vamos a dar un paso más allá y vamos a abordar, si os parece, yo creo que uno de los temas que además está muy vinculado a la mesa, que es todo el tema del talento. Has mencionado, Irene, los millennials. Los millennials ya se están convirtiendo en auténticos decision maker, no solamente que impactan de forma muy relevante en las decisiones, en las ventas de las compañías, pero yo creo que también es muy importante que internamente dentro de la compañía sepamos identificar talento y que estemos preparados para esas nuevas oportunidades y para esas nuevas necesidades que tenemos en el sector. En línea con eso, Juan Pedro, a mí me interesaría saber cómo veis el reto de disponer dentro de las compañías de talento que esté acorde y que sea capaz de abordar este nuevo escenario en el que las decisiones de los millennials son absolutamente importantísimas. ¿Cómo abordan las compañías internamente? Es decir, vamos a hablar de la transformación digital enmarcado en el talento, internamente. Bueno, yo creo que en eso nosotros somos unos privilegiados, si quieres, porque bueno, somos un gran contratador de licenciados en España. Contratamos casi 2.200 personas todos los años y somos capaces de alguna manera de incorporar a este nuevo mercado laboral que se está creando mediante la inversión muy importante junto con las universidades y nosotros mismos en formación, en nuevas skills, que se comentaba en la mesa anterior, que son muy necesarios. Es decir, la formación en España, la educación en España está muy focalizada en las materias técnicas, en crear magníficos técnicos que tienen una magnífica reputación, pero para esta revolución hace falta otra cosa. Hace falta lo que se daba a llamar a otra mesa los soft skills, creatividad, flexibilidad, adaptabilidad. ¿Y por qué todo eso? Pues porque yo creo que vivimos en una sociedad en la que en Accenture estamos convencidos de que el mercado de trabajo también se va a transformar de una manera radical si realmente transformamos la sociedad, que es el punto de partida de mi exposición, ¿no? ¿Y en qué es dirección? Yo creo que van a pasar o están pasando ya dos cosas que son absolutamente relevantes. Primero, por primera vez en las compañías vamos a tener que alojar de manera simultánea casi a 4 generaciones trabajando juntas, ¿no? Primero porque España es un país que se convierte cada vez en más mayor. Para el año 2050 pues tendremos un 36% de la población española mayor de 65 años. Eso ya no hay quien lo pare, ni el cambio digital. Solo el reloj biológico lo podría cambiar y ya se nos ha pasado el arroz. Por lo tanto, tenemos una sociedad que envejece y con una jornada o una vida laboral de los trabajadores que se va prolongando. Y a la vez tenemos pues una nueva generación, estos millennials que piden también espacio, de los cuales están en paro el 45%, y hay que ser capaces de convivir en estos dos mundos. Lo otro es el trabajador consumidor, ¿no? Yo creo que el otro tema que Irene conoce muy bien y Rosa es que hay una nueva riqueza dentro de las empresas, que es el nuevo trabajador, este millennial que se incorpora a una empresa y que tiene una forma completamente diferente de interactuar, relacionarse, consumir y operar, y por lo tanto no es solo un trabajador para ti, sino que es la inspiración también de tu cambio de modelo. Eso nos exige a las compañías y en eso nosotros estamos invirtiendo muchísimo desde nuestro área de talent management en ayudar a las empresas de alguna manera a que sean capaces de gestionar esa transformación interna del talento. Sin talento y con tecnología no se llega a ninguna parte. Necesitas que la gente sepa utilizar esa tecnología, sepa adaptarla, tenga creatividad e innovación para ser capaz de ponerla en funcionamiento y crear nuevas soluciones. Sin eso es muy difícil la transformación. Y eso es un reto que tienen más las empresas con legacy que las que no tienen. Digo, con legacy, las que tienen 30.000 empleados después de 70 años, que la de las gafas, que son 4 amigos que se han juntado, jovencitos, han tenido una idea fenomenal y han tenido un gran éxito apalancados en tecnologías digitales y han conquistado el mundo. Es un ejemplo maravilloso. Pero, ¿qué ocurre con la de los 35.000 empleados, Renfe, que la media de edad está a más de 50 años y necesita también responder a todo eso? Cómo convivir en una compañía un jefe de 25 con
sus subordinados de 52, cómo hacer que el jefe de 57 conviva con chavales y chavalas de 23 que le dicen... Todo eso es un reto absolutamente importante. Y luego está el otro elemento que, efectivamente, toda esta transformación que estamos viviendo exige a las compañías, de alguna manera, renovar y reciclar su talento. Por no hablar, como decía Rosa, de la transformación tecnológica de tu trastienda, de tu back office en la eficiencia. Nosotros en el último año hemos implantado 22.000 robots. Esto no es una cosa de ciencia ficción. Hemos implantado 22.000 robots. Por cada robot que se implanta hace falta un técnico. Hace falta un técnico que tiene que tener una formación muy específica, que tiene que estar absolutamente formado en negocio y también en tecnología. Y como dicen los americanos, unintended consequence, pues genera a lo mejor un trabajador de menor valor que tiene que ser reinsertado también en el mercado de trabajo de nuevo. Bueno, desde Accenture, en nuestra pequeña contribución también lo que intentamos es que eso no genere esta transformación no genere unas bolsas inasumibles de desempleo. Y bueno, a través de nuestra fundación, por ejemplo, con el programa Juntos por el Empleo, con el que trabajamos en toda España, pues estamos intentando también el reciclaje y el incremento de la empleabilidad de bolsas de trabajadores jóvenes y mayores que se consideran vulnerables porque su posibilidad de encontrar trabajo en nuestra nueva economía pues es muy baja o nula, ¿no? Y plantea un reto también muy importante en el mercado. Rosa, lo ha mencionado yo creo que muy bien ahí Juan Pedro, esa necesidad de casi alinear 4 generaciones simultáneamente dentro de una compañía. En una compañía como Siemens, con un número tan alto de empleados, ¿cómo integráis vosotros esa transformación digital dentro de la plantilla? Bueno, nosotros somos 400.000 empleados y empresa de 170 años, es decir, que tenemos esas 4 generaciones ya viviendo juntos y además tenemos un reto adicional y es que éramos una empresa industrial y en la empresa industrial uno vive mucho con circulares, es decir, con órdenes más que con intenciones, porque no hay nada peor que una persona que dentro de una fábrica se pone creativo, porque te destroza precisamente la línea de producción o la calidad de lo que produces, ¿no? Entonces, imaginaros una empresa con este tipo de cultura y con este legado de 170 años, pues cómo se tiene que convertir en este momento en un puntero, no solamente en la electrificación y la automatización, que ya lo éramos, sino en el mundo digital, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hemos hecho es tener muy claro que existe un reto, que es este reto digital, donde se va a encontrar toda la sociedad e intentar analizar cómo va a cambiar esto nuestros productos y nuestros modelos de negocio. Aplicar la misma teoría que estamos haciendo para nuestros clientes, ¿no? Entender que a pesar de que somos una empresa tremendamente atractiva, pues no vamos a ser todo para todos, ni queremos. Y entonces, pues permitir un área de trabajo lateral donde hacemos investigación y desarrollo con nuestros clientes, investigación y desarrollo con clúster de empresas como nosotros y también con un montón de startups o universidades, ¿no? Estamos también pues reclutando, bueno, somos una de las grandes empresas del mundo en este momento a nivel de software. Tenemos 38.000 desarrolladores, no sé los que tiene Facebook, pero 38.000 desarrolladores son muchos desarrolladores. Y, por ejemplo, en este mismo año pues hemos comprado ya un par de empresas de software, ¿no? De software horizontal, es verdad, son temas muy concretos, pero en ese aspecto. Y luego estamos cambiando tremendamente, bueno, primero aplicando nuestras propias teorías de Industria 4.0 a cada una de nuestras fábricas y, por ejemplo, la fábrica de Amber, pues hemos sido capaces en los últimos 10 años de mejorar nuestra productividad multiplicada por 9, es decir, tenemos el mismo número de trabajadores, gastamos lo mismo y, sin embargo, tenemos un output que es 9 veces mayores que hace 10 años, precisamente a través de automatizar, digitalizar y robotizar absolutamente todo, ¿no? Y por último, trabajamos muchísimo en todos los temas de formación continuada de nuestros colaboradores, ¿no? Tenemos claro que hemos tenido que hacer una inversión clara en un cambio de cultura, como os decía, una cultura industrial no es la cultura que va a ser la cultura digital
una cultura donde el hablar, donde el retar, donde la honestidad, donde tener más coraje, donde innovar y errar no es un problema. Y podría seguir hablando de la cultura muchísimo, pero es muy importante. No confundamos transformación digital solamente con tecnología. El área cultural es muy importante y, ¿por qué no también? Pues muy importante el área de desarrollo y de cultura, cómo vamos educando tanto a nuestros managers como a nuestros empleados de base en qué es lo que la digitalización va a cambiar su forma de trabajo. O sea que, Irene, en tu caso, en el caso de Facebook, ¿cómo manejáis esa talentocracia, ¿no? Es decir, ¿cómo identificáis el talento y la innovación dentro de la compañía para que realmente se convierta en un valor diferencial que luego se traslade al negocio y al sector como empresa? Lo primero que quiero decir es que en este... ¿Se me oye? Yo creo que sí, ¿no? No. Ahora. ¿No? Gracias. Se me oirá. Lo primero que quiero decir es que en este tipo de empresas no solamente trabajan millennials. Sí. Cuando yo trabajé en Yahoo, Philo y Larry tenían posiblemente 10 o 15 años más que yo. En Google, Sergey y Larry, en este caso, tenían mi edad y Mark casi podría ser mi hijo. Con lo cual, poco a poco vamos todos creciendo y al final la experiencia, además del talento, es muy importante también para este tipo de empresas. Sí que es cierto que los millennials tienen una manera completamente diferente de operar y que las empresas creadas y dirigidas por millennials tienen muchísimas ventajas frente a empresas tradicionales a la hora de favorecer esta captación de talento y la innovación. Algunas de las principales particularidades son los grupos de trabajo pequeños y dinámicos, lo cual hace que cuando tú tienes un grupo funcional de no más de 20 personas, las jerarquías sean prácticamente inexistentes. Porque normalmente en este tipo de empresas donde tienes empleados tan talentosos, no olvidemos que son normalmente los desarrolladores más punteros del mundo, las personas dejan a sus jefes, no dejan a las empresas, con lo cual cuantas más jerarquías incorpores a los grupos de trabajo, peor. Y la burocracia lo que hace es eliminar o matar la creatividad, con lo cual que las instituciones sean antiprocesos también ayudan a impedir la proliferación de burocracias innecesarias para poder seguir innovando. Además, los millennials hacen otra cosa que no hacen las generaciones anteriores, que es dar feedback continuo y inmediato, con todo lo que eso nos pueda fastidiar. Tú estás en una reunión y te dices, no me gusta, pero ¿cómo no te gusta? No me lo digas. Pues te lo dice y te obliga a rectificar sobre la marcha. Nosotros tenemos un modelo de conversación, un modelo de trabajo basado en la hard conversation. Y la primera vez que alguien te habla de la hard conversation, dice, ¿pero qué es esto? Yo no quiero tener hard conversations. Pues realmente tener una hard conversation evita la aparición de esas burocracias que hacen que la gente no se atreva a dar feedback y que se cometan errores simplemente por el hecho de no haber compartido puntos de vista. Ahora, estoy muy de acuerdo con Juan Pedro en que el talento es necesario reciclarlo. Nos pasa a nosotros, hay mucha gente que pasa por proyectos de manera periódica, porque es cierto que cuando una persona se acomoda en su puesto de trabajo, tiende a conservar. Cuanto más gana, más tiempo lleva, más cómodo está, obviamente su aversión al riesgo va creciendo y es una persona que tiende a dejar de innovar. Y eso no le conviene a nadie. Hay teorías mucho más catastrofistas, la que decía que en la fábrica del futuro solo habría 2 trabajadores, un hombre y un perro. No sé si lo habéis oído, el perro para que el hombre no toque la máquina y la máquina y el hombre para dar de comer al perro. Yo creo que... Sí, como chiste es bueno, pero hubo mucha gente que en su momento percibió la tecnología como una amenaza para la generación de empleo y no ha sido así. Creo en ese reciclaje y creo en que la gente que se recicla es capaz de incorporarse a puestos de trabajo en una nueva economía. Nosotros tenemos un estudio del 2014 que hicimos conjuntamente con Deloitte en el que se demuestra que el ecosistema de Facebook, ya no quiero hablar del de todas las plataformas digitales o del de las plataformas no digitales, pero que operan en España desde hace mucho tiempo generando esta tercera economía, nosotros generamos más de 50.000 puestos de trabajo en un año, con lo cual la gente que es capaz de reciclarse obviamente no acabará trabajando solo con un perro para darle de comer, sino que accederá a un mundo y a un mercado laboral inexistente hasta ahora. De todas
que yo soy muy enemigo, y en Accenture somos muy enemigos de esta generación de antagonismos y dicotomías, startups versus compañías grandes, millennials versus antiguos. Precisamente nosotros, nuestra ambición es, y tú lo decías, Rosa, la colaboración, es ser capaz de hacer co-creación entre todos estos elementos. Yo siempre digo, y en Accenture es un poco marca de la casa, el que la innovación es una actitud, no viene en el ADN de nadie. Yo no soy millennial, como podéis observar, y no me siento absolutamente minusválido en la iniciativa, la innovación, la flexibilidad. Me considero una persona que puedo estar perfectamente al nivel de un millennial con ideas diferentes, y también hay millennials que por mucho que les pido les cuesta, ¿no? Yo creo que la innovación como parte de la esencia del trabajador sí que es un elemento diferencial de ahora con respecto a antes. Tú comentabas, Irene, yo creo que cuando se plantea si esta revolución digital genera o no desempleo, que yo creo que eso es una discusión bastante falaz, pues uno tiene que pensar en la revolución industrial. Si cuando se inventó la máquina de vapor alguien pensó que se iba a quedar todo el mundo sin trabajo, y mirad dónde estamos hoy. Sí se genera empleo, es un empleo diferente, y es un empleo que requiere un perfil y unas características muy distintas de la gente. Y ahí es donde entra en funcionamiento la educación. Tanto la educación para los nuevos entrantes en el mercado de trabajo, que necesitan entender todo eso y cambiar, como la educación para los que ya estamos y tenemos que cambiar. Dentro de Accenture, un poco uno de mis lemas es: nosotros ya no le vamos a decir a los clientes lo que tienen que hacer, sino que les vamos a enseñar lo que hacemos nosotros. Y enseñándole lo que hacemos nosotros, ellos también se transformarán digitalmente. Y por eso estamos en ese proceso de cambio donde entre todos juntos lo que le exigimos a cada profesional de Accenture es que demuestre qué capacidad de innovación tiene, qué idea se le acaba de ocurrir sobre un cliente, sobre un nuevo producto, y cómo empujar eso al mercado. Y para eso, juntando pues desde las startups hasta las empresas grandes. Yo creo que uno de los elementos, de los problemas que tenemos en España de startups, aquí tengo una lista enorme de startups exitosísimas en España de contenido tecnológico, muchas de ellas diciendo: mi mercado está en Estados Unidos, yo me he ido a Estados Unidos, si no me voy a Estados Unidos no tengo éxito. Yo creo que el gran reto, y es un poco lo que intentamos hacer también en Accenture, es conectar estos mundos, es coger una startup de base tecnológica, ser capaz de envolverla en un contenido de negocio y ponerla delante de un gran cliente que necesita esa transformación y ayudarla a llevar. Yo creo que ese es un elemento de transformación en España, que es hacer que las generaciones colaboren, las empresas colaboren, y todos creemos un ecosistema de innovación conjunto que ocurre en otros países muchísimo más de lo que ocurre en España, ¿no? Con respecto a los temas de educación, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo, hablamos mucho de esto de la industria 4.0, y yo digo que está también la educación 4.0, es decir, hay que dejar de pensar en la educación de algo que ocurre en un momento de la historia hasta que encuentras trabajo, para pensar en educación en todo el entorno de tu vida, durante toda tu vida. Yo siempre digo igual, creo que, vamos, no hay una noche que no me acueste sin haberle dedicado entre media hora y una hora a seguir aprendiendo y leyendo y profundizando en cosas nuevas. La segunda es, desde luego, una educación muchísimo más pegada al mercado y a las empresas, porque la tecnología está cambiando tanto, los modelos de negocio están cambiando tanto, las necesidades de las empresas estamos cambiando tantos, que realmente no podemos desacoplar la educación con la empresa, el mundo de la empresa. El tercer área tiene que ver con entender la digitalización más allá del puro software, es el software, el hardware y el conocimiento vertical, y eso es muy importante. Y por último, todo lo que tiene que ver con los soft skills del emprendedurismo. La innovación, la colaboración, las hard skills, el coraje, cómo se afrontan los errores, cómo se trabaja de forma colaborativa. O sea que realmente está cambiando todo mucho, ¿no? Y todo va a partir por una revisión de cómo entendemos la educación, que es esa educación 4.0 totalmente distinta a la que conocemos ahora. Ese, desde luego, sería un mensaje muy importante que desde el sector privado deberíamos transmitir al sector público. Por parte, desde el punto de vista de Siemens, esos son los mensajes que consideráis claves para incorporar en una nueva formación y en una nueva educación a nivel
acomodada con la nueva realidad. Nosotros creemos que esta transformación digital, pues lo primero, insisto, tiene que estar liderada por las empresas, ¿no? En ese aspecto no queda la menor duda. Tiene que estar coliderada con las asociaciones empresariales que empiezan a juntarse y que crean pues lugares de aceleradores, de startups, que crean relación universidad-empresa, que crean soluciones verticales o horizontales conjuntas, pero que ¿por qué no? Los poderes públicos, por lo que tienen que tener claro es que hay una serie de infraestructuras que nos tienen que proveer. La educación es una de ellas, es decir, que nosotros podemos ayudar, podemos colaborar, pero al final la educación es sobre todo una responsabilidad gubernamental, ¿no? Y como ello, pues todo lo que tiene que ver con las infraestructuras IT, que son básicas para que las cosas puedan desarrollarse, igual que las infraestructuras de hardware, por supuesto temas legislativos, o sea que es una especie de trabajo público-privado. Solos no podemos, el gobierno solo tampoco, ¿no? Si queréis aportar algún dato más en esta necesidad o esta voluntad, al menos, de cooperación público-privada para que se acomode también el sistema educativo a este nuevo entorno digital. Bueno, yo creo que esa es una asignatura muy pendiente, no lo digo yo, lo dicen para que lo digan los políticos, pues tiene que ser muy pendiente, ¿no? Que digan que tenemos ese pacto por la educación pendiente. Yo creo que acercar la empresa a la educación es un tema muy importante. Y no solo a la universidad, que también, ¿no? Es decir, y a la formación profesional. Estas gentes que dice Irene, que es así, que responden y te dan feedback continuo, si no hacemos nada más, el feedback continuo es like, don't like, y queremos algo más. Es decir, queremos que sepan construir propuestas de valor, que sean capaces de pensar de una forma razonada. Nosotros en Accenture hemos puesto un curso para todos nuestros profesionales de Design Thinking, ¿no? Alguien que se enfrenta a la necesidad de crear una cosa, de innovar, tiene que saber una metodología. Bueno, pues hay muy pocas universidades, por no decir ninguna, que egresen a los estudiantes con ese tipo de skills que permiten de una manera acercar y ahorrar a las empresas parte de la educación. Una conexión mucho más cercana entre la universidad y la empresa, por ejemplo, en temas de investigación y desarrollo, es decir, que la universidad no se sienta pervertida cuando la empresa le dice sobre qué quiere que investigue, porque eso es de lo que hay demanda y, por lo tanto, sobre lo que hay que investigar, que la universidad sea permeable a lo que queremos las empresas en términos de qué educación necesitamos, qué formación, qué nuevas carreras. Yo creo que es muy importante, porque de eso depende en que todo este empleo que se está creando alrededor de esta transformación. O sea, yo no tengo ninguna duda de que hay ese 1 millón de empleos que se dice en la Unión Europea que se van a crear alrededor de la transformación digital. La cuestión es dónde se van a crear. Y si quieres que se creen aquí y que ese centro del que habla Rosa o el Digital Hub que estamos creando nosotros en Madrid para poner a las empresas en conjunción con las startups y la universidad y hablar de tecnología digital se cree en Madrid, necesitamos que también los proveedores públicos no nos subvencionen a nosotros, sino que faciliten un cambio en la universidad. Y la formación profesional, y por acabar, yo creo que es un tema tremendamente importante para liquidar esa potencial bolsa de desempleo que se puede generar. Nosotros estamos invirtiendo mucho, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, con que la FP no solo sea entendida como algo que sirve para crear profesiones, digamos, tradicionales o de bajo valor, sino que estamos trabajando con ellos en que haya diseñadores web, programadores, que sí, efectivamente, no hace falta tener una carrera superior para ser capaz de programar en Java, y sin embargo es una cosa absolutamente demandada y con un gran valor en el mercado, y por lo tanto abrir el acceso a esos nuevos tipos de trabajo a colectivos de la sociedad que de otra manera quedarían marginados. Y la FP, por ejemplo, es un arma absolutamente importante por la que hay que apostar mucho más de lo que se hace, ¿no? Bueno, ¿querías aportar algo más? Va a ser todavía más contundente. Yo iba a decir que la educación en España prepara para un mundo que no existe y que no vale esto de estar reformando, introducir reformas educativas cada X años, cada vez que cambia el gobierno. Lo que hay que hacer es un pacto de Estado, es responsabilidad de todos los que estamos aquí, porque nuestros hijos van a competir en un mundo que no existe, para el que no les estamos educando, en un mundo global, como he dicho antes, si alguien no lo impide, y con el talento global.
porque el mundo conectado va a incorporar a 4.500 millones de personas, entre los que hay gente excelente, y esas primeras generaciones que se incorporen al mercado laboral global van a ser brillantes, porque es gente que sale de India y es gente que sale de países más desfavorecidos, becados por los gobiernos y por instituciones privadas y empresas por ser excelentes. Con esa gente van a competir nuestros hijos. ¿Qué educación le estamos dando? Bueno, tenemos que ir terminando. La verdad es que ha sido muy interesante la mesa. Permitidme que haga un resumen y que subraye algunos de los temas que habéis puesto, de hecho, vosotros sobre la mesa. Yo creo que es muy importante que se considere la innovación en clave de actitud, independientemente del perfil de los empleados, independientemente del perfil de las compañías y también del perfil o del sector vertical al que vaya dirigido. Esa petición o esa propuesta o sugerencia de casi un pacto de Estado de alto nivel entre el sector público y privado, en el que haya un compromiso de todas las partes para realmente contribuir desde un punto de vista de formación en nuevas tecnologías y de educación para el futuro de todos nuestros hijos, me parece que es muy relevante, que es muy importante. No sé si queréis aportar o apuntar 30 segundos a alguna cosa más, porque estamos a punto de terminar. Bueno, yo creo que los tres que estamos aquí hoy representados estamos absolutamente comprometidos con la transformación, y volviendo al lema de Multinacionales por la Marca España, si hay empresas multinacionales comprometidas con esto, somos las nuestras y muchas de las que aquí estamos representados. Yo creo que el efecto tractor que se mencionaba, lo decía Adolfo al principio, que tenemos las multinacionales extranjeras en España, que somos mucho más nacionales o tan nacionales después de 70 años aquí o de 50 que llevamos nosotros, el compromiso con que esta revolución también ponga a España en un lugar en el mapa destacado, no es solo labor de las empresas nacionales y de los organismos públicos, sino de las empresas que hemos encontrado en España realmente un dorado de talento, de capacidad y de relevancia, que yo creo que cualquier trabajador español, y sobre todo cualquier profesional español, y con esto casi enlazo con la mesa de después, cualquier español que haya tenido la oportunidad de estar en posiciones de liderazgo fuera de España se ha dado cuenta que España es absolutamente reconocida, admirada y respetada por los valores y por las capacidades de ejecución que hemos acumulado. No perder este tren de la digitalización es absolutamente importante para mantener esa posición. Yo creo que desde todas nuestras subsidiarias como multinacionales, sin duda alguna, es un orgullo hacer marca y hacer marca país. Efectivamente, a lo largo de los últimos años y sobre todo en momentos de crisis, las multinacionales aquí en España han apostado decididamente por el mantenimiento de los puestos de trabajo. Se han creado 1.3 en los últimos años millones de empleo directo, que supone más de un 13% de todos los empleos en España, y 1.4 millones de empleos indirectos. Yo creo que son datos relevantes, pero yo no me quedaría tanto en los datos cuantitativos, sino en la voluntad de las compañías de seguir apostando por España, y sobre todo del orgullo que tenemos, y enlazo con la siguiente mesa, efectivamente, de que haya españoles en grandes posiciones, en posiciones muy relevantes a nivel internacional, que desde luego debe ser un motivo de satisfacción para todos. Muchísimas gracias a los tres, un placer. Gracias. Gracias.